Muchos de nosotros nos preguntamos por qué hay un club con una enorme historia y de una entidad gigantesca que está pasando una crisis tan importante. Y para responder esas dudas y repasar lo que ha sido los últimos años del Sevilla, hemos traído a nuestro experto Álvaro Hierro. Bueno, son muchas las dudas que ha dejado el mercado de fichajes del Sevilla los últimos años, la gestión, desde la presidencia, y para ello nos hemos traído a Álvaro Hierro. Álvaro, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Bueno, quiero preguntarte lo primero, un poco sensación que tienes con la actuación general o la situación general del club ahora mismo, y luego ya nos vamos a ir metiendo en cómo ha sido el mercado este año y cómo han sido los últimos mercados, pero tus sensaciones ahora mismo con el Sevilla. Yo quiero aclarar ante todo, yo soy una persona de carácter pesimista, digamos un poco, pero sí, si lo tuviese que definir de alguna manera, es que hay mucha desinformación, pero no hacia o sea, hacia el público general, quiero decir, no solo la persona que no siente o vive o está informada del Sevilla, sino el propio club, yo creo que no nos está contando del todo todos los verdaderos problemas que hay. Quiero decir, he visto igual también de cara a las filtraciones que se van a la prensa o así, digamos como el cordón estaba muy maniatado a la hora de hacer operaciones, tenía muchos problemas. Y claro, sí que vas leyendo que ya parecía que la economía igual estaba un poco mejor que tal, pero luego a la hora de la verdad el gasto ha sido es que digno de clubes de varias categorías por debajo. Entonces, no sé si estamos del todo enterados cualquier persona que sea ajena a lo que es trabajar en el Sevilla. Entonces, no sé hasta qué punto puedo opinar. Bueno, pues igual no es una opinión como tal, pero realmente dice muchas cosas de que alguien que sigue y que siente el Sevilla tenga la sensación de que no se está enterando de lo que está pasando dentro del club, que evidentemente en todos los clubes hay hermetismo y no te enteras de todo, pero bueno, que del Nido Junior y su comitiva estén ocultando información, creo que demuestra bastante bien un poco, para empezar, la situación en la que está el Sevilla. Eso es, no sabemos muy bien, digamos, no sabemos cuál es el siguiente paso. Que siempre se dice de no sepas, que nadie sepa nunca cuál es tu próximo movimiento. Pues es un Pues poco la efectivamente, frase en que el llevamos Sevilla teniendo en la pasa. cabeza. Sí, que lo mismo un día dices, no, igual vamos a quedarnos a Bade y vamos a apostar, pues un chico que se llama Enzo Moleve, que ha sonado mucho, de 17 años, que tal, que es verdad que igual venía con ficha del Sevilla Atlético, que igual era hacia una futura. Al día siguiente, Alexis, 37 años. Era un poco esa sensación, ¿no? Yo qué sé, parece que se están empezando a hacer unas contrataciones en la parcela de, yo qué sé, de dirección deportiva, de publicidad, de gestión de la cantera, y luego de repente el siguiente paso va por otro lado. Entonces, Vamos, no que sabemos nada. lo que podemos sacar un poco en claro es que parece que hay poco mando de dirección en el club y que se está haciendo todo un poco pues a la primera que viene, y sobre todo a mí desde fuera me da mucha sensación de que el club está haciendo muchas cosas, la presidencia sobre todo, para cubrirse las espaldas y no, digamos, hacerlo todo como para sobrevivir ellos. Sí, yo creo que el caso más evidente, bueno, hay dos, que son dos nombres concretamente. El primero, Mendilibar, y el segundo, Joaquín Caparrós. Vale. Mendilibar no se estaba totalmente convencido de renovarlo, la gente no lo veía, gana la Europa League, siguen sin verlo, y en la celebración el público empieza a gritar Mendilibar, quédate, pues, cánticos a favor de tal, y la acaban renovando precisamente pues, por presión, digamos. Y Sí, luego a la mínima que tal, a tres casa. partiditos y fuera. Y el segundo caso fue Joaquín Caparrós, que claro, el hombre siente el Sevilla como nadie, entonces está dispuesto a volver siempre que puede. Y lo que han hecho ahora, después de su etapa como entrenador, que bueno, eso va por otra parcela, ha sido ponerle como, digamos, presidente honorífico y yo qué sé, pues a los actos que hubo en el trofeo Antonio Puerta o tal, que baje Joaquín en vez de los presidentes, que bueno, eso demuestra un poco muchas Claro. cosas, No, digamos. no.
evidentemente. Yo también aquí pondría el nombre de García Pimienta, porque creo que aquella renovación con el inicio tan malo de liga que se hizo no tuvo ningún sentido y se hizo para reforzar la figura del entrenador, pero luego en cuanto hubo, bueno, la afición apretó porque el equipo iba mal, se lo quitaron de encima, entonces parece que estás poniendo toda la responsabilidad sobre García Pimienta. Pero bueno, vamos a repasar, si te parece, lo que ha sido el mercado de este año del Ujú. Sevilla. Y luego vamos a hacer un poco de ejercicio de retrospección de ir repasando los últimos mercados, los últimos años del Sevilla, que yo creo que es un poco lo que le ha llevado hasta aquí. Este año el Sevilla se ha hecho con un 40% de Agumé, tenía el 50% y se ha hecho con otro 40% por 4 millones de euros. Ya a partir de aquí los fichajes son Batista Mendy, una cesión que le ha costado 250.000 euros al Sevilla. Y llegan libres Alexis Sánchez, Gabriel Suazo, Fabio Cardoso y César Azpilicueta. Y cedido Odiseas Vlachodimos. Vamos, en fichajes como tal, que no estaban en el club, el Sevilla ha podido gastar 250.000 euros. No sé, evidentemente no es un mercado a la altura de lo que es el Sevilla, lo que debería ser el Sevilla, pero creo que muestra muy bien la situación en la que está el Sevilla económicamente de tener que recortar por todos lados. Sí, no es un mercado a la altura del club y más aún en un verano en el que te has deshecho de piezas claves en los que en teoría tendríamos que replantear, digamos, como mínimo una reconstrucción parcial. Te quiero decir, has perdido pues, como figuras claves, obviamente, a Luque Bacchio y a Loic Badé, es que son medio equipo. Luego es verdad que sí, se Sí, sigue sí. una línea continuista, pues apostando por los chicos de la cantera, por Lucien Agumé, que a mí es un jugador que personalmente me entra mucho por el ojo, me parece que puede Sí, sí, dar un sí. salto de nivel que el año que viene lo va a dar. Vamos a ser francos, o sea, yo creo que el año que viene va a ser el vendido. Y por lo demás, es que no hay mucho más que sacar. O sea, Cor me está gustando, pero mucho fuera de juego, ya se ha lesionado, que eso es otro tema que también no sé qué está pasando, pero lleva ya unos añitos de 5 o 6 lesiones cada 2 meses, que es que te Ya. lastra unos niveles. Creo que demuestra muy bien lo que ha sido este mercado de fichajes, que se va Luque Bacchio por 22 millones, al menos fijos. Y el que llega para sustituirle en la banda es Alexis Sánchez, que evidentemente pues la ilusión en el sevillismo es nula. También el tema del límite salarial que salió en el pasado febrero de 684.000 euros es el más bajo de primera por un tramo importante, pero es el más bajo de primera y de segunda. Para que veamos la situación económica en la que está el Sevilla, que evidentemente no podía gastar absolutamente nada en este mercado y así ha sido. Sí, bueno, al final han habido una serie de ingresos, entonces sí que parece que nos vamos acercando a, digamos, poco a poco a salir del pozo, pero como tampoco sabemos la situación real, claro, sí llegan, oyes les noticias, lo oyes en Twitter, en los espacios de X, vaya, y sí da la sensación de que obviamente te tienes que haber acercado un poco a la regla Sí, uno claro. uno, ¿no? Porque has sacado, pues así a ojo podemos decir que has sacado 70 80 millones, porque entre o bueno, igual un poco menos, igual me he venido muy arriba, pero 60 70 yo creo que entre un lado y otro alguna futura venta que se ha ido dando, esos porcentajes que se suelen guardar y tal, has pillado un pellizco guapo, pero claro, No puedes ¿cuánto? reinvertir. No se sabe. Es que yo creo que sí, esto que dices de que no se sabe lo que está habiendo y no se ha invertido, es que lo más probable es que el Sevilla esté en una situación peor de la que se dice económicamente y que venía de muchos años pasándolo muy mal. Si te parece, vamos a hacer un poco de retrospección para ver lo que ha sido el cambio de mercado de fichajes, que para mí, o el cambio en la política de fichajes, que para mí ha sido lo más importante en la situación de cómo está ahora mismo el Sevilla. No sé si estarás de acuerdo, Totalmente. pero yo creo que sí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, más que igual, por matizarlo un poco en el cambio de la política, igual pudo ser la temporada posterior a ganar la Europa League, en la que en un Sevilla, digamos, normal, o como sucedía en épocas anteriores, habrías vendido a lo mejor a 6 7 estrellas y sobre todo 2 años después, es decir, el segundo año de Lopetegui, ahí el Sevilla hizo una apuesta, sobre todo en ese año,
de, en lugar de vender, vamos a retener. Vamos a retener, pues eso, a Koundé, a Lucas Ocampos, porque se dice que había ofertas del Bayern de 40 millones, a Diego Carlos, que al final se acabó yéndose a final de ese año. Pues era un poco eso, el momento en el que puedes recibir, no, venga, vamos a hacer una apuesta, vamos a tal. Claro, eso te llevó a una, digamos, a unos estándares competitivos más altos, sobre todo a unas predicciones que te marcas tú, unos objetivos Sí, que preestableces, claro, fueron, se dice, llegar a cuartos de Europa League, o sea, de Champions League, perdón. sí. En octavos nos eliminó el Dortmund, entonces ya eso te condiciona. La Copa, que a lo mejor es un dinero que extra te puedes obtener, tampoco se... Es verdad que se llegó a semifinales, pero claro, no se obtiene a lo mejor todo el Todo lo beneficio que espera, económico que uno sí. querría. Entonces, y Mira, claro, y ahí sí. sumamos esa pesos incorporación, yo que sé, de el Tecatito, el Papu, que es verdad que eran, digamos, oportunidades de mercado. O sea, yo cuando me dijeron que el Papu iba a fichar por 6 millones, aún siendo un jugador veterano, me parecía una operación redonda. Pero claro, ya inviertes un dinero que difícilmente es recuperable, los rendimientos Ahí, económicos deportivos no son los mejores, ahí vamos a ya ir, empieza ahí un poco el porque cambio. ahí vamos a ir, porque yo creo que el Sevilla era un equipo muy conocido por la compra y la venta de jugadores, ya sea por ya sea por fichar jóvenes promesas o una cosa que hacía mucho el Sevilla que era bueno, ha ido un jugador bueno a otro club, lo ha hecho mal y ahí le ficho, resurge conmigo y le puedo vender. Para esto vamos a a repasar las 5 mayores ventas del Sevilla en su historia. Es Koundé, que llega con 20 años por 35 millones y lo vendes por 50 3 años más tarde. 25 por el 50% del pase, me parece que era. Si no estoy Ah, equivocado, yo no creo que sé, eran yo 25. he cogido las cifras de Transfermarkt, igual luego Claro, fueron igual ahí cambiando. añadieron, Vale, pero pero en bueno, su momento más o fueron menos 25, sí. para el caso nos sirve. Ben Yedder llega con 25 años por 9 millones y vendes 4 años más tarde por 40. Clément Lenglet llega por 5,4 cuando tiene 21 años y con 23 años lo vendes por 36. Vitolo con 23 años llega por 3 millones y lo vendes con 27 por 36 también. Y Dani Alves llega con 20 años por medio millón de euros y lo vendes unos años más tarde por 35 millones. Aquí vemos que es evidente que todos los casos son jugadores más o menos jóvenes que luego tienen una venta posible y que a partir de ahí sacas muchísimas plusvalías. Vamos a ir repasando desde el momento en el que para mí al menos, a ver si estás de acuerdo, cambia esa política de fichajes que yo tengo muy marcado con el fichaje del Papu Gómez, como aquel fichaje, mira que fue hace años ya, pero no me cuadró del todo porque tenía 32 años y el Sevilla no acostumbraba a fichar a jugadores tan mayores. Es verdad que podía parecer una oferta de mercado, creo que llega en invierno peleado con Efectivamente. Gasperini por 6 millones, pero evidentemente es un jugador que ya no tiene retorno. Y es en esa 19-20 que llega el Papu Gómez, creo. No, en la 2021, No, que más. claro, en la 2021 es el año. Sí, sí, en la 2021 es invierno. Es el Sí. año que Lopetegui lucha por la liga. Claro, ahí yo entiendo que el club también querría apostar. Y así vemos lo que es lo difícil que es acercarse a los tres de arriba. De que apuestas y si te sale medio mal, te condenas muchísimos años. Sí, efectivamente fue igual una situación un poco peculiar. Al final todos habían bajado un poco el rendimiento, pues al final no recibes tanto dinero de las entradas, la situación pandémica y tal. Luego es verdad que el Madrid deportivamente no estaba en un momento muy bollante. Creo que fue el año en el que el Manchester City les eliminan en Champions y luego al año siguiente el Chelsea. No era igual el El mejor momento momento. cumbre, el Atlético. Es verdad que terminó ganando la liga el año anterior, pero no transmite a lo mejor tanto. Entonces, Pepe Castro en su momento dijo, esta es la nuestra. A lo mejor hay que, ya no solo por ganar la liga, sino por igual el Sevilla ya se había consolidado, entre comillas, así como el cuarto, siempre el cuarto, digamos que es un poco el techo de cristal que hay respecto a los otros equipos, que a lo mejor es lo que pueden ahora mismo vivir Athletic Club y sobre todo Villarreal. Sí. Ya era un club más o menos instaurado allí, no sé si eran 4 años seguidos clasificando a Champions, como cuarto vaya, y ya era un gesto ambicioso, digamos, que pues
a lo mejor no terminó Sí, de no, de cuadrar, concretarse del todo. no. En esa 2021, el Sevilla queda a 9 puntos de la Liga, con 77 puntos, que la ganó el Atlético. Yo pensaba que la había ganado el Madrid, la ganó el Atlético, cuando he estado revisando. Ese año llegan Bono por 4 millones y 29 años. Evidentemente Bono salió muy muy bien. Rakitic llega con 32. El Papu Gómez llega con 32. Acuña llega con 28 por 11 millones. Idrisi, que sí que podría ser una de estas apuestas más jóvenes, con 24 años, pero que sale fatal. Y luego también llega Suso con 26 años por 21 millones de euros. Vemos cómo ya no son perfiles tan jóvenes, sino son un poco más apuestas seguras y son inversiones más o menos importantes. La mala suerte también, evidentemente, que es que la apuesta que haces, que es Idrisi, sale rematadamente mal. Sí, es cierto que, claro, a lo mejor ya subes un poco digamos, el promedio de la edad, que es cierto que la mayoría de ellos, para mí especialmente Acuña, o sea, ese hombre llegó momentos en los que tratando de ponerme las gafas de la objetividad, yo lo veía y decía, es que es el mejor lateral de la liga ahora mismo. Entonces, Sí, sí, un nivelón, sí, sí. era, yo creo que fue una inversión amortizada, o sea, salió totalmente rentable a mi parecer, pero deportivamente, ya económicamente hubo que regalárselo a River, no sé si era por gratis y si se recibían unas variables según rendimiento o alguna fórmula así de estas raras. Suso también se va gratis. Es verdad que son jugadores que Rakitic, pues, que te vamos a contar de él, son jugadores que deportivamente dices, han hecho lo que tienen que hacer, lo han hecho genial, pero Pero no cuadran en esa política que hablábamos antes. Vamos al del año siguiente, año 22-23. Llegan Tanguy y Ansu por con 20 años y 16 millones. Marcao 26 años, 13 millones de euros. Gatoni, bueno, este ya por 1 millón, mucho más barato. Adnan Januzaj, que llega libre. Isco llega libre, uno con 27, otro con 30. También llega Papegay, llega Brian Hill, está Loic Badé, que llega cedido ese año. Casper Dolber, una versión que salió horriblemente mal. Pero quería centrarme más en ese Marcao, Januzaj, Isco, que eran tres jugadores ya más mayores. Y además Tanguy y Ansu, que llegó, no sé, igual es, si no es la peor operación del Sevilla a nivel económico de la historia moderna, tiene que pelear por ella, estoy seguro. Ese sí, año, bueno. por apuntar solo, la 21-22 vuelven a entrar en Champions con 70 puntos, pero sería la última vez que entran. Y por supuesto también nos olvidamos de expedientes negros como puede ser el caso de Antonio Martial, que es verdad que estuvo medio año, Sí, ese es el año que llega cedido, eso es. pero claro, hubo que pagar, no sé si fueron 6 millones de sueldo Hmm. por la mitad vaya de la temporada y es que no creo que no llegó a meter un gol en Liga, me parece, o ninguno, y uno en Europa League. Estos Ya se fue, fichajes digamos, hay haciendo que grande la rueda. estos fichajes hay que decir son bajo el mandato de Monchi también todavía. O sea, todavía no se había ido. Efectivamente, es el Que último año muchas de veces Monchi, se, que se es, habla muy muy bien de Monchi y es evidente que ha hecho muy buen trabajo, pero es verdad que también ha pisado sus sapos. sí, no, ese fue el último año que es cierto que se peleó relativamente bien el cuarto puesto. Creo recordar que fue Sí, la defensa menos goleada, que Yassin fue el Zamora de la liga. Pero claro, ahí ya empezó a ver, digamos, ya la desbandada de talento por ajustar. Me parece que Diego Carlos hubo que mal venderlo, como quien dice, al Aston Villa en mayo, junio, para poder cuadrar cuentas antes del reinicio sí, del del año ejercicio fiscal, sí, contable. eso es. Entonces, claro, no sé si fueron 30, 31 millones, pues eso para puramente cuadrar cuentas. Luego es verdad que Koundé fueron 50, 60, pero ahí ya se buscó un nuevo relevo que nunca llegó a salir bien. El caso de Marcao fue curioso, pero yo creo que, como dices, no sé si es el peor fichaje que ha podido hacer Monchi, el de Tanguy Ansu, porque Ronnie López también telita, Sí, mira, era el que me venía a la pero, cabeza, el tema de Rani López. pero es verdad que al final pintaba bien, un chico joven con buena planta, no sé si mide 1,92, que viene del Bayern, canterano del Paris Saint-Germain. Parecía estar bien tirado, pero es verdad que se le vieron las Es, costuras en conceptos muy básicos. sí. Luego unas lesiones repetitivas
a unos niveles que pocas veces he visto y luego además, por supuesto, aparte de la amortización, el salario, me parece que ahora mismo estoy seguro que de los últimos 2 3 años es el que más cobra. Se dice que 8 millones brutos, no sé hasta qué punto es eso cierto. Son habladurías, yo no sé, no hay ninguna forma de comprobarlo, pero no me extrañaría que vaya muy lejos de allí. Al final, es eso, viene del Bayern Múnich. Hmm. Es una operación Yo nefasta, la creo verdad. que viendo este mercado, por ejemplo, se juntan que tus apuestas por los jóvenes salen fatal y además apuestas por ciertos veteranos pagando un dineral que luego no te han dado un retorno ni económico ni deportivo. Entonces, evidentemente, si no aciertas absolutamente nada en el mercado, es muy difícil salir del pozo o no hundirte tanto como se ha hundido el Sevilla. Este es el verano en el que empieza la 22-23, o sea, es el verano de 2022, y ya en esa temporada ya no entra en Champions el Sevilla y queda duodécimo con 49 puntos. A partir de aquí es evidente que hay un bajón deportivo. Y en la 23-24 el Sevilla ficha a Loic Badé, que es evidente que ha salido bien. Que había estado cedido anteriormente, Eso ganando la es. Europa League. Ficha a Dodi Luquevaquio, que está muy bien tirado. Pero luego ficha también Gibril Show por 10 millones de euros, que yo creo que por 10 millones de euros, pues igual no ha demostrado ese valor. Adrià Pedrosa llega libre. Sergio Ramos, Mariano Díaz, Sumaré, Nilan, Aníbal cedido, Alejo Beli cedido, Agumé, que ahora hablamos bien de él. Bueno, se ven que hay algunos aciertos, evidentemente Badé y Luque son aciertos, pero luego otra vez muy poquito acierto y yo creo que eso poco a poco te va restando la capacidad económica, porque si aciertas poco y no generas plusvalías, la liga nos demuestra que no hay manera. Sí, no, es cierto que fueron fichajes al final un poco de ir cogiendo un poco lo que puedes. Al final, pues yo que sé, oportunidades de mercado, de jugadores libres como Adri Pedrosa, Gibril Show, que al final yo creo que 10 millones, al final, como le queda un año de contrato, podía catalogarse como oportunidad de mercado. Al final, el hombre venía de jugar muy bien en el Eintracht, de ganar la Europa League, de generar cifras. Es cierto que no ha llegado a romper como tal, no sé hasta qué punto achacarlo a su rendimiento, sino a que nunca ha llegado a jugar en la misma posición de Alemania. Es verdad Ya. que a lo mejor nunca ha llegado a existir. Se la ha probado de pivote, ahora jugó de media punta en San Mamés en la jornada 1. A mí es un jugador que me da la sensación de que en el sevillismo, y me incluyo aquí, nos deja un poco fríos. Es un hombre al que se le ven cosas porque se le ven cosas, pero no es a lo mejor para sacar el balón, que es un poco el rol que se le pedía. Un media punta tampoco se Ya, que encaja igual en el es más molde. un mediocentro box to box y no ha jugado nunca de eso. Eso será una buena incorporación, pero al final el posicionamiento en el campo y su rol ha hecho que la gente igual lo perciba como que no ha llegado a ser una excelente operación, pero yo creo que más o menos se podrá, si no recuperar la inversión, gran parte porque es un jugador que tiene mucho cartel, sobre todo en Alemania, porque allí, en el Gladbach como en el Eintracht, se dice que rinde muy bien. Sí, pero en general, otro mercado que, bueno, pues tampoco aciertas del todo. Sí que Bade y Luque Bacchio son buenas compras, porque se ha demostrado ahora. Pero al final, cuando estás un poco en el pozo y quieres salir de ese pozo, tienes que acertar mucho. Vamos al del año pasado, ya es el último que repasamos. Está Luciano Gumé por ese 50% de los 8 millones. Acor Adams, que llegó en invierno. Peque Fernández, Rubén Vargas, Igeanacho, Yuque, Álvaro Fernández, Valentín Barco, Saúl Ñíguez, que evidentemente salió flojito. Pues bueno, yo creo que sigue un poco la misma dinámica, ¿no? Tampoco aciertas mucho con las compras, no vas a generar muchas plusvalías y jugadores que, bueno, todavía no han acabado de rendir del todo o no han empezado a rendir. Acor Adams, por ejemplo, es una incógnita todavía. Si es verdad que, como tú comentabas, es positiva lo que ha mostrado este año. Pero lo que dices, ¿no? Pues lo que estábamos hablando un poco de la dinámica. Que de momento no está acertando en el mercado de Sevilla. También es difícil acertar cuando tienes poco margen. Pero yo creo que de estos últimos mercados que hemos repasado con ese cambio de dinámica en el 2020-2021, creo que puedo resumir un poco cómo el Sevilla ha dejado de generar esas plusvalías y
le ha condenado a estar en el pozo económico en el que está ahora mismo. Sí, yo creo que también podríamos sumar a lo mejor otro factor que es, digamos, más que el proyecto que te vendan, el que a lo mejor antes, sin querer tampoco poner el Sevilla a los nivel de los transatlánticos del Madrid, del Barça, tal, a lo mejor digamos que si se cobra un poco más en un equipo de media tabla inglés o tal, podías plantearte el cobrar algo menos, pero venir a un club que aparentaba ser estable, que se metía regularmente a jugar Europa, Bueno, que a te ver, podía, el digamos, Sevilla relanzar. tenía una posición en el fútbol europeo y sobre todo en el fútbol español muy privilegiada. Claro, y ahora ha cambiado en el sentido de que ahora antes los jugadores venían a ti, ahora tú tienes que ir a los jugadores y a lo mejor ya no lo ven con tan buenos ojos. Dicen, sí, es el Sevilla, es un club con historia, tal, pero a lo mejor es que prefieres otras opciones como ir a la Premier o algún club No, sí, sí. de un poco menor calado, a lo mejor europeo, pero ya no es el. Sí que es verdad que casos como, yo que sé, Suazo, por ejemplo, sí que dijo que tuvo ofertas mejores, pero que le seducía la opción de venir a levantar un club, pues como puede pasar en menor medida con el United, ¿no? Que mucha gente prefiere ir allí, también obviamente por el tema económico, ¿no? Claro. Pero lo que te da jugar en el United, que a lo mejor no lo tienes jugando, yo que sé, en el Eintracht de Frankfurt, por ejemplo, aunque te puedan pagar más, no sé, ya eso como que digamos se está perdiendo un poco. Ya la gente ve al Sevilla como, sí, bueno, pues voy, que me cedan, me desfogo allí, pero es que al haber como una nube de negatividad encima, digamos, ya la gente dice, uff, han venido aquí 3 centrocampistas cedidos antes que yo, ninguno ha llegado a funcionar del todo, a lo mejor prefiero otra alternativa. Yo creo que se va haciendo una bola de nieve de todas las circunstancias que se suman y se genera un Ya. caldo de cultivo muy grande. Y yo esta te da a la pregunta ya como alguien de fuera a un sevillista. A mí, desde fuera, me da la sensación de que el Sevilla está pasando un proceso parecido a lo que ha pasado el Valencia en los últimos años. Creo que el Valencia ahora mismo, a nivel deportivo, está mejor que el Sevilla. Tampoco está para echar cohetes, evidentemente, y está muy lejos de lo que debe ser el Valencia, pero creo que está un poquito mejor. ¿A ti te da la sensación de que el Sevilla, como club, igual la afición también, tiene que aceptar que, oye, van a venir un par de años de, si no desciendo mejor, y ya pensaremos en Europa en su momento? ¿O crees que eso ya está impregnado o que eso no tiene por qué ser así? Que hay que exigirle al Sevilla estar arriba. Sí, bueno, al final al ser el fútbol algo tan pasional, digamos, pues yo que sé, a lo mejor una persona que ha vivido todo el proceso de cuando, yo claro, yo no había ni nacido siquiera, pero cuando el Sevilla a lo mejor era un club que a lo mejor no era tan asentado en primera, que bajaba, que subía, que un año quedaba octavo y otro 12.º, otra vez octavo, luego bajaba. Esa gente a lo mejor sí que tiene, digamos, la, la realidad más clara, más diciendo, hombre, lo que hemos vivido antes, no digo que sea un espejismo, pero claro, luego también tienes gente de esa misma edad que dice, no, no, somos el Sevilla, mirad lo que hemos hecho, hay que pelear. Y luego gente como yo soy nacido en 2002, que hemos vivido al final durante toda nuestra vida, toda nuestra infancia. Yo desde que descubrí el fútbol tengo recuerdos Sí, sí, del yo Sevilla también. como un equipo Un Sevilla peleón, potente, que sí. al Athletic le solía ganar, que al final era un poco lo que yo vivía en casa, siendo de familia Athletic sale, decía, no, tal, contra qué hemos jugado contra el Sevilla, hemos perdido, tal. De que sé, ya te vas haciendo mayor, es consciente de las cosas, ves victorias, Copas del Rey, Europa League, una Supercopa de Europa, jugadores míticos que han marcado nuestra infancia, pues desde los Canuté, Luis Fabiano y tal, pasando, pues yo que sé, igual a épocas más posteriores como Krychowiak, Stefan Envianson, sí, que bueno, al final te van creando, digamos, una imagen de lo que ha sido el Sevilla durante toda tu vida, no has conocido otra cosa. Entonces, a esa gente, de la que me incluyo, a lo mejor el aceptarlo nos ha costado un poco más, ¿no? Pero es cierto que yo creo que la sensación ya de la gente es que vienen años duros, incluso he visto mucho negativismo del palo de que ya directamente hay gente que dice, este año nos vamos y si no es el siguiente, que se lleva diciendo ya 2 o 3 años, pero ya como que conforme pasa el tiempo ya dices, no, este es el año ya, me parece a mí, jaja, el año que viene súbeme el carnet, el año que viene visitamos el plantío, un poco es la guasa que va escuchando por ahí a la gente, pero no A ver, veo un positivismo.
Es que la realidad, yo creo, es que el Sevilla tiene la peor plantilla de los últimos años. Y ya hemos hablado, o sea, y hemos repasado mercados muy malos, con fichajes muy flojos, pero siempre quedaban retales de aquellas plantillas. Joder, pues al final el Sevilla, que ganó la Europa League con Mendilibar hace 2 años, hace 3 años, no estaba Hace tan 3 años. mal. Eh, y este año se ha ido Luque Bacchio, se ha ido Badé, han llegado refuerzos muy flojitos. Para mí el equipo, por ejemplo, en el medio campo ya tenía un equipo muy flojito el año pasado. Creo que el Sevilla, esto se habla siempre, que cuando tú estás entre las 10 8 peores plantillas de primera, te puede pasar. O sea, puedes descender. Y no creo que tenga peor plantilla que, por ejemplo, ninguno de los ascendidos. Pero, hombre, te puede pasar que desciendas. O sea, creo que esa es la lucha Sí, del al Sevilla este final año. esto siempre lo he escuchado siempre. Yo soy muy aficionado al canal de la media inglesa y Nacho siempre lo definía como hacerte un Stoke, ¿no? Que Sí, siempre que se iba décimo, 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 décimo segundo, décimo segundo, décimo cuarto, ¡pum! Pues un poco es el hacernos un Stoke un poco honroso también, ¿no? Como le puede haber pasado en su momento al Valencia y ellos, pues afortunadamente no vivieron eso, pero digamos que el ir poco a poco bajando gradualmente el nivel, las expectativas, el clima que se genera, dando todo a que si a lo mejor lo sumas, que un año como pudo haber sido el pasado, o como pinta que sobre todo por parte de Elche y Oviedo va a ser este, que los recién ascendidos van a dar bastante la cara. El Levante no lo he querido meter personalmente porque no he visto ni un minuto del Levante, no puedo opinar, pero como que se van ahí, que si se te dan unas cuantas circunstancias, ya puede ser el año de darte el sustito como fue el año pasado, que la gente ya le tiene mucho cariño a aquel del Leganés, que ahora no me acuerdo el nombre, sí. que falló ahí a Diomandé. portería vacía. Diomandé, a ese hombre ya se le tiene un cariño allí, pero claro, en ocasiones normales eso puede ir para adentro y no quieres replicar este año todas las que se junte todo para que vuelvas a verte en una situación igual, ¿no? Pues veremos. Yo, a todo sevillista que esté viendo este vídeo y a ti, os mandaría, evidentemente, ánimo porque van a venir años duros. Y yo, personalmente, sin tener ninguna, sin estar de ninguna manera ligado al Sevilla emocionalmente, porque bueno, yo soy de Bilbao y a mí el Sevilla ni para bien ni para mal, me haría pena que descendiera porque creo que para la liga estas marcas tan potentes como el Sevilla, el Valencia, los clubes históricos, tanta masa social, el Sánchez Pizjuán, tiene que estar en primera, pero es verdad que este año la lucha apunta a estar por abajo. Así que yo, nada, ojalá de verdad que no descienda y que nos juntemos aquí a final de año y decir, oye, la revelación del año, el Sevilla. Sí, no se dan motivos, pero bueno, algo nos queda ver, es que la gente va a estar allí en la primera jornada, por ejemplo, así como anécdota personal. Bueno, ya sabes que yo también soy de Bilbao, aunque sea sevillista. Sí, sí, sí. Intenté comprar una entrada para la zona visitante, como suelo tratar de hacer todos los años, pues para ir pues, a ver contra el Alavés, contra la Real, tal. Y ya se había vendido todo cuando entré a comprarlo. Y había pasado una hora desde que lo vendieron. Una. Ya. Es verdad que se junta el ser agosto, el que eran fiestas de Bilbao, a la gente del sur, yo con mis amigos les gusta mucho venir al norte también pues, por la comida y tal, pero dices, es que la gente Sí, aún sí, así no. no va a dejarlo. El Sánchez Pizjuán ves que a lo mejor, obviamente, no está tan lleno como una noche europea, pero la gente sigue yendo y va y protesta y tal. Y ves a mucha gente del Valencia decir, joder, ojalá nosotros protestásemos, hiciésemos cosas como hacen los sevillistas, tal, que, pues, por mencionar una cosa, hubo una vez que se paró un partido tirando pelotas de tenis, papeles y tal. Dices, no hay cierto conformismo, digamos, de decir, es que es lo que hay, pero ves que otra parte del sevillismo, sobre todo pues, la gente que al final lleva toda la vida allí, yendo domingo sí, domingo no al Pijuán, y ves que esos no agachan la cabeza. Es un poco lo que nos queda, lo que a mí personalmente me ilusiona y lo que me hace creer que hay una rendijita de luz todavía, que no estamos tan, tan jodidos, ¿no? Pero bueno, vienen Bueno, años curiosos. bueno, pues con esto yo creo que ha quedado un análisis más o menos completo de lo que han sido los últimos años del Sevilla y por qué está en esta situación en el club, del Nervión. Y bueno, darte las gracias por venir aquí, que seguro que nos veremos más durante el año y ojalá que sea contando
cosas positivas sobre el Sevilla. Bueno, hombre, y el año que viene, Sevilla Mirandés. Bueno, esperemos que en primera entonces. Venga, Álvaro.